Mi nombre es Pablo Ferrari, soy el director académico del Liceo Jubilar. Me acompaña Jennifer Sazón, integrante del equipo psicosocial y psicopedagógico del liceo. Y vinimos a contar una experiencia. No pretendemos dar recetas, ni soluciones mágicas, ni verdades absolutas. Simplemente es contar la experiencia de 18 años que lleva el liceo en la cuenca de Casaballe, en Montevideo. Los descubrimientos que hicimos en este tiempo, las cosas que hemos ido construyendo y, de alguna manera, algunas pistas que creemos que hemos encontrado en este camino. Y para empezar, voy a hablar brevemente de la historia de María, una exalumna. María tiene actualmente 19 años, está estudiando en la Facultad de Medicina. Ella es la tercera hija de la familia que cursa en el Liceo Jubilar. Sus hermanos mayores cursaron en el liceo, una terminó el ciclo básico, otro no pudo terminarlo. Han tenido después distintas historias en su vida, pero María es la primera de su familia que terminó el ciclo básico y que terminó el bachillerato. Cursó el ciclo básico en el Liceo Jubilar y el bachillerato en 2 colegios con los que el Liceo Jubilar tiene convenio. María viene de una familia muy humilde. Su papá es clasificador, su mamá es analfabeta. Y más allá de cómo le vaya en la universidad, María ya logró trascender lo que sus condiciones de origen le marcaban, ¿no? Si bien es cierto que actualmente el 50% de los estudiantes que ingresan a la universidad son la primera generación en cada familia que ingresa a la universidad, todavía en nuestro Uruguay siguen siendo las condiciones de origen muy determinantes de las trayectorias educativas y de las posibilidades futuras de las personas. Entonces, creemos que acá con la historia de María hay algunas cositas que nos pueden dar pistas de cuál puede ser un camino de análisis de estas situaciones y cuáles pueden ser algunas soluciones. Y en principio yo creo que hay 2 posibles interpretaciones que hacen de esta historia, mejor dicho, 2 posibles interpretaciones que dificultan el análisis de esta historia, ¿no? Una posible interpretación es plantear, bueno, todo es cuestión de oportunidades, ¿ah? Y de voluntad. Si damos la oportunidad y está la voluntad, entonces, si María pudo, todos pueden. Y esa visión deja de lado las enormes dificultades que hay detrás de cada situación, ¿ah? Es muy fácil confundir un caso particular, una historia de éxito, con las posibilidades reales de todos. Y otro punto de vista, que de repente está exactamente en el extremo opuesto, pero que tiene mucho en común con esto, es que María es una heroína, ¿tá? Y que tiene cualidades excepcionales que las distinguen del resto y que solo ella es capaz de hacer este trayecto y de superar estas dificultades. Entonces, estas 2 visiones nos opacan todos los grises que hay en el medio, las distintas situaciones, los componentes de contexto, de realidades personales, de historias, de realidades familiares, que se van constituyendo como obstáculos verdaderos para lograr los avances en el aprendizaje, los avances en el proceso educativo. Es verdad que hay héroes y que hay heroínas, es verdad que hay personas con una capacidad de resiliencia que los distingue del resto y que son capaces de logros excepcionales. Pero la mayoría vivimos en lo que somos, vivimos con nuestras pobrezas y nuestras riquezas y con los enormes obstáculos que podemos encontrar en el camino. Yo creo que es terriblemente injusto aplicar estos criterios para todos sin tener en cuenta los contextos y las situaciones individuales. Por eso nos interesa escarbar un poquito en qué hemos logrado como Liceo Jubilar en estos años
y tratar de encontrar algunas de las pistas que nosotros estamos convencidos que nos ayudaron a crecer en esto. La historia esta de María, en realidad, creo que más allá de una historia de héroes y heroínas, es la historia de una familia que fue superándose a sí misma, la historia de un contexto familiar, personal, pero también comunitario, la historia de una comunidad educativa que busca, que intenta, que descubre, que ensaya, que se equivoca, pero por sobre todo sigue peleando, sigue buscando, sigue intentando encontrar nuevos caminos, nuevas formas, ¿sí? El Liceo Jubilar, como dije, está ubicado en la cuenca de Casaballe. Casaballe es una de las zonas con los índices socioeconómicos y educativos más desfavorecidos de todo Montevideo y de todo el país. Es una zona también que desde hace muchos años viene recibiendo fuertes intervenciones del Estado y de la sociedad civil para tratar de revertir esta situación. Pero el contexto en el que se creó el Liceo Jubilar es el contexto del año 2002 y bueno, un poquito en los años anteriores. Por ese momento, Casaballe, que es una zona que no está del todo claramente delimitada, según distintos estudios, distintas delimitaciones, podemos encontrar algunos que la identifican como una zona de alrededor de unos 45.000 habitantes, hasta otros estudios que hablan de 90.000 o incluso un poco más. ¿Está? Como referencia nosotros tomamos la delimitación que estableció el Plan Integral de Desarrollo de Casaballe, que comenzó en el año 2009. ¿Está? Y tenemos estudios que son anteriores, ahí está el censo del año 2004 y las encuestas continuas de hogares de años anteriores y siguientes. En el año 2002, lo que sería la zona central de Casaballe reunía alrededor de unas 60.000 personas. De esas 60.000 personas, un 20% vivía en asentamientos irregulares, más del 60% estaban por debajo de la línea de pobreza, el 80% de los menores de 12 años estaban por debajo de la línea de pobreza, porque la pobreza en nuestro país, pero casi en todas partes del mundo, es fundamentalmente infantil. El 75% de los hogares estaba clasificado como un hogar de clima educativo bajo, es decir, donde los adultos, o sea, los referentes del hogar, el máximo nivel educativo que habían alcanzado era de primaria o ciclo básico incompleto. 3.500 adolescentes en edad de cursar el liceo y ninguna propuesta de educación secundaria. ¿Sí? Una zona que tenía perfectamente las dimensiones de una ciudad de nuestro país, una ciudad bastante importante, y no tenía ninguna propuesta de educación secundaria. Y en ese contexto, en ese momento es que se crea el Liceo Jubilar, intentando dar respuesta a esa situación, intentando ser respuesta al pedido de muchas familias que desde hace tiempo se estaban movilizando para conseguir un liceo en la zona. Y fue un intento muy acotado, ¿sí? Muy acotado porque en los inicios contaba solamente con un grupo por cada nivel. De hecho, el primer año que abrió era un grupo de primer año con 40 alumnos, en un local prestado, un salón de un colegio privado que hay en la esquina, a pocas cuadras de donde está actualmente, a pocas cuadras, no, a una cuadra de donde está actualmente el edificio del liceo, sin ninguna pertenencia más que una caja de tizas, un borrador y una campanilla para hacer sonar el timbre. Incluso en ese primer año los docentes eran voluntarios. ¿Tá? Así que prácticamente con nada, simplemente con las ganas de que hubiera el liceo, fue que empezó a funcionar el Liceo Jubilar. Han pasado muchos años, 18, como les decía, estamos en el año 2020, donde el Estado y la sociedad civil ha puesto mucho en esta zona. Hoy por hoy
hay 2 liceos públicos, hay 2 centros educativos asociados de UTU, hay 3 propuestas de educación secundaria de gestión privada, que al igual que el Liceo Jubilar, son privadas pero de acceso gratuito. Hay propuestas habilitadas por UTU. Uno de los liceos públicos tiene propuesta para segundo ciclo, pero solamente en la orientación humanística. Y uno de los liceos de gestión privada tiene una oferta completa de segundo ciclo que incluye además orientaciones tecnológicas. ¿Tá? Pero los desafíos continúan, ¿no? Hoy por hoy en los liceos de la cuenca de Casaballe tenemos, por ejemplo, que apenas ¿dónde está este dato? El 64%, 65% de los alumnos promueven ciclo básico. En total, en la zona hay actualmente entre las personas de entre 15 y 29 años de edad, hay apenas 60% que completaron el ciclo básico, cuando ese porcentaje es del 80% en Montevideo. Y entre 15 y 29 años de edad hay 17% de jóvenes que terminaron el bachillerato, cuando ese porcentaje es cercano al 55% en Montevideo. O sea que esta región, esta zona de nuestra ciudad, está con unos indicadores educativos que marcan la cuarta parte de lo que se logra en el resto de la ciudad. Cuando ya de por sí es bajo que solamente el 55% de nuestros jóvenes terminen el liceo, bueno, que apenas la cuarta parte lo haga es un dato bastante removedor. Entonces, en ese contexto, el Liceo Jubilar ha intentado dar respuesta a esta realidad. Para ubicar un poquito, porque de repente capaz que no nos vemos, acá tengo una imagen donde está la demarcación de Casaballe que estamos considerando. Hay una zona muy amplia, sombreada en gris. ¿Tá? Esa es toda la zona que considera el Plan Integral de la Cuenca Casaballe, implementado por la Intendencia de Montevideo y otras dependencias del Estado. Y hay una zona central, que es la que está sombreada más en color rosado, que está delimitada por Avenida Instrucciones, Boulevard Aparicio Saravia, Burgues, Chimborazo, General Flores y Camino Mendoza. ¿Tá? Esa zona es lo que en el Plan Integral de la Cuenca Casaballe se denomina como la zona central y es la que concentra los índices más deprimidos en temas socioeconómicos y educativos. ¿Qué ofrece el Liceo Jubilar hoy por hoy? Hoy por hoy el Liceo Jubilar lleva adelante 4 programas que se fueron construyendo históricamente y los voy a nombrar en el orden que aparecieron. En primer lugar, un ciclo básico para adolescentes, que es el programa que dio inicio al Liceo Jubilar. Se creó en el año 2002 y, como les decía, empezó en un salón prestado en un colegio que queda a una cuadra. Actualmente ese ciclo básico para adolescentes, en el paso de este tiempo, se fue convirtiendo en una propuesta de tiempo completo, donde los alumnos asisten desde las 8 de la mañana hasta las 4, 5 o 6 de la tarde, dependiendo de las actividades que tengan. Cuenta con un alumnado de 200 alumnos, 204 alumnos cada año, distribuidos en 2 grupos por cada nivel. En el año 2010 se creó el espacio de exalumnos, intentando dar respuesta a los alumnos que terminaban el ciclo básico y querían continuar sus estudios y muchas veces se enfrentaban a enormes dificultades, porque en la zona seguía sin haber liceos que tuvieran bachillerato y porque las distancias geográficas y culturales con otros centros educativos eran verdaderamente muy grandes.
Hoy por hoy el espacio de exalumnos tiene fundamentalmente dos proyectos. El espacio de permanencia y acompañamiento, que se dedica a acompañar a los estudiantes que transitan el bachillerato, y el centro de referencia y oportunidades, que se dedica a acompañar a los estudiantes universitarios y a estudiantes que por diversos motivos no quisieron ingresar o se alejaron del programa EPA, el espacio de permanencia y acompañamiento. En el espacio de permanencia y acompañamiento tenemos actualmente unos 120 alumnos cursando distintas propuestas de segundo ciclo, ya sea bachilleratos del Consejo de Educación Secundaria o del Consejo de Formación Técnico Profesional. En el año 2011 se creó el Liceo para Adultos. Un liceo para adultos, ciclo básico también, que funciona en el horario nocturno, implementa el Plan 2009 y les permite acreditar el ciclo básico en un año. Plan 2009, modalidad B. Esto surge un poquito a demanda de los padres que veían a sus hijos avanzar en los estudios y decían, bueno, y si mi hijo pudo, ¿por qué no puedo yo? Hoy por hoy es una propuesta que está abierta a mucho más que los padres de nuestros alumnos. De hecho, aproximadamente entre la cuarta parte y la quinta parte de los estudiantes del Liceo para Adultos son padres de alumnos del Liceo Jubilar. Y recibe a 120 alumnos por año. Y el cuarto proyecto, que se inició formalmente este año, es una clínica de atención a las dificultades de aprendizaje. Este es un proyecto iniciado con una organización vecina y, bueno, entre las dos instituciones dimos lugar a esta clínica que lo que busca es atender, como decíamos, a las dificultades de aprendizaje, empezando desde la primera infancia, pero también atendiendo a las dificultades de aprendizaje que nos encontramos al ingresar al liceo y que de verdad dificultan el avance educativo de los alumnos. Entonces, capaz que en este momento Jennifer nos puede hacer alguna pequeña presentación de lo que es esta clínica y las opciones que tenemos dentro de ella. Bueno, mi nombre es Jennifer Sazón, como me presentó Pablo, formo parte del Liceo Jubilar, integro el Departamento de Intervención Psicopedagógica y Psicosocial. Ahora les iba a contar un poquito de la clínica de prestaciones de BPS que se elaboró junto con una asociación civil que funciona en un CAIF que está en la esquina, que es el CAIF Gruta de Lourdes. La idea de la clínica era un poco devolver y dar respuesta a las necesidades de la comunidad, ya que los traslados para aquellos chicos que tengan ya sea dificultades de aprendizaje o diferentes trastornos, ya sea dentro del espectro autista o dificultades de psicomotricidad, fonoaudiológicas, no había como una respuesta en la zona y sabemos lo que cuestan los traslados, muchas veces desde el tema económico y también salir del barrio a veces se encuentra como varias dificultades. La idea surgió esta propuesta conjunta de ambas instituciones y la idea es que se derivan chicos a la clínica, aquellos chicos que tienen informe de repente que ya han tenido acceso a algún tipo de tratamiento psicopedagógico o de psicomotricista o de alguna de las otras especialidades que tenemos, por un tema también como de poder sostener y hacer más fácil que puedan sostener los padres y ellos mismos los tratamientos. Y también, de alguna manera, realizamos unos despistajes que son muy generales porque son unos screenings que nosotros realizamos en diciembre, una vez que ya entraron los chicos que salieron sorteados. Se realizan unas pruebas que se realizan de manera colectiva, que lo que nos da es como un pantallazo general de
cómo se encuentran en las áreas de matemáticas, eso se elabora junto con los docentes de matemática, y en la parte de comprensión lectora y fluidez. Eso nos da como un pantallazo para ver qué áreas tenemos que fortalecer, qué apoyos les vamos a proponer, porque una parte de la jornada, en la tarde, se realizan talleres de apoyo, algunos, y otros sí son recreativos, por ejemplo, tienen coro, robótica, deportes, diferentes deportes, pero sí hay unos talleres que uno histórico es el taller de lectura, donde también se cuenta con voluntarias, y lo que se hace es que durante, ahora con la pandemia estamos sosteniéndolo una sola vez por semana, pero si no, 2 veces por semana, aquellos alumnos que también en conjunto con la profesora de idioma español y de repente de otros docentes que plantean que encuentran dificultades para la decodificación, para la comprensión de las consignas, diferentes dificultades, se sugieren que integren este taller, y en esos días el estudiante cuenta con una voluntaria a la cual también se le dan diferentes estrategias y lee en voz alta durante 40 minutos. Eso la verdad que nosotros vemos que aporta, a ellos les ayuda a adquirir confianza, pueden vencer como las inhibiciones de decir que no saben leer, y es verdad que nos da como un descenso aproximadamente de 2 años de lo esperado para su edad cronológica. Y después tenemos otro taller también, que es la alfabetización en matemáticas, donde también ahí cuentan con apoyo como para poder, digamos, como nivelar el terreno, es lo que nos gusta decir. Bueno, volviendo un poco a lo de la clínica también, la idea, como decíamos, era devolver un poco a la comunidad. Ahora estamos teniendo como mayores contactos con los centros de salud de la zona. Hemos visitado las escuelas también para poder ofrecer y que conozcan esta clínica que bueno, que en realidad comenzó en febrero y nos agarró la pandemia, pero bueno, en cuanto se pudo, se sostuvo. Aquellos que ya habían comenzado por videollamadas, por Zoom, y bueno, en cuanto se pudo volver a la presencialidad, se ha vuelto. Bueno, eso como por ese lado. Después me gustaría un poco compartir cómo trabajamos en DIP, que es el Departamento de Intervención Psicosocial y Psicopedagógica. La verdad que es una cosa que podemos destacar del liceo, es el acompañamiento que se hace a los alumnos y a sus familias, que creo que parte del éxito está como en ese acompañamiento, en ese estar presente, en ese poder dialogar, tejer lazos sociales, que creo que en esta época lo hemos visto más que nunca como lo necesario que son. Y bueno, y un poco también respondiendo o agregando a lo que ya dijo Pablo, es que uno siempre enseña en un liceo particular, en una zona particular, en un contexto particular. Entonces, nos parece que también es importante tomar en cuenta esto y no pretender que todos, en una clase todos calcen lo mismo. En cuanto a esto, tratamos de diseñar y estar pendientes de las necesidades específicas de cada uno de nuestros alumnos. A veces lo logramos con mayor éxito y otras veces cuesta más, tratando en esto de poder elaborar estrategias para cada uno de ellos, para lo que les favorezca más, y no todos necesitan lo mismo. A pesar incluso de aquellos que tienen una dificultad específica de aprendizaje, ya sea dislexia, por nombrar una de las más conocidas, no todas las dislexias son iguales, no todos tienen las mismas estrategias, no tienen las mismas herramientas, el mismo apoyo familiar. Entonces, es necesario ahí trabajar también como muy codo a codo con los docentes para poder elaborar justamente estas estrategias y contar con su visión, que es lo que
ellos ven en la clase, que tienen esa visión privilegiada, como para elaborar este traje a medida. Después también otra de las cosas en las que se trabaja mucho desde el departamento es realizar talleres sobre diferentes temáticas, ¿no? Ya sea, y también se trabaja con el área de pastoral, sobre redes sociales, sexualidad, noviazgo saludable, ya sea mediante la intervención como de otros equipos o también llevados a cabo por nosotros, de orientación vocacional, cuando llega el momento en que deben elegir una orientación una vez que terminan primer ciclo. Apostamos también a poder acompañar a las familias también en todo este proceso. Como contaba Pablo también, muchos de ellos es la primera experiencia que tienen también con educación formal. Las familias nos plantean muchas veces que ellos no saben cómo ayudarlos, que no tienen los conocimientos como para poder apuntalarlos. Entonces por eso también se generan espacios de tutorías y de apoyos dentro del liceo. Otra de las cosas que quería destacar es que el liceo comienza en febrero, con una parte, las dos últimas semanas de febrero, en un formato de propedéutico, de alguna manera como para empezar a entrar en caja, digamos, y tratar de ir poniendo a tiro como aquellas cosas de repente que van a implicar un mayor esfuerzo una vez que comience formalmente las clases, generalmente en marzo. Bueno, volver a recalcar esto de lo particular y de lo personal que se intenta trabajar en el liceo. Creo que eso es uno de los aspectos como más positivos y el fuerte acompañamiento que se les da desde todos los adultos que trabajan en el liceo. Bueno, entonces un poquito como planteaba al principio, tratando de identificar algunas claves de lo que son los éxitos entre comillas, ¿no? O sea, los logros del Liceo Jubilar. Yo plantearía lo siguiente: en primer lugar, que estos 4 programas que implementa el Liceo Jubilar son 4 programas que se retroalimentan mutuamente, ¿sí? El espacio de permanencia y acompañamiento oficia como tirón, ¿tá? como impulso para los estudiantes que están en el ciclo básico, que ven en sus compañeros más grandes, con los que comparten todos los días, ven la posibilidad real de continuar sus estudios. Les permite proyectarse a ir más allá, que su horizonte ya no es terminar el ciclo básico o simplemente cursar algún año de liceo, sino que de verdad el horizonte puede estar en terminar el liceo e ingresar a la universidad en muchos casos, ¿tá? Por otro lado, el ciclo básico también, mantener el vínculo con el Liceo Jubilar, a pesar de estar asistiendo a otras instituciones cuando están en bachillerato, les permite mantener las raíces, mantener el grupo de referencia, no perderse en la anomia que muchas veces las instituciones educativas, sobre todo las que son grandes, les provocan a los alumnos. El liceo para adultos también contribuye en esto, porque son los padres que ven las posibilidades de sus hijos y creen de nuevo en sus propias posibilidades y a su vez estimulan a los hijos. Y tenemos montones de casos de familias que están cursando todos juntos, padres e hijos, el liceo al mismo tiempo, ¿tá? La clínica, que viene a ser un refuerzo para las dificultades más grandes que encontramos en situaciones de aprendizaje. Todo esto metido en un contexto en el que podríamos identificar algunas palabras claves. La personalización, como decía Jennifer, el traje hecho a medida. Cada uno es reconocido por su nombre, cada uno cuando ingresa al Liceo Jubilar, y esto es una clave que es simbólica pero es súper importante. Cada uno cuando ingresa al Liceo Jubilar es saludado por su nombre, ¿tá? Es recibido porque
el liceo no es lo mismo si estás o no estás. ¿Ah? Entonces, pretendemos que cada uno se sienta querido, cuidado, acompañado, que sienta que el liceo es un lugar que lo entusiasma y que lo protege. Un lugar donde es querido y valorado, un lugar donde se puede expresar y se puede desarrollar. Esta personalización va de la mano con la construcción de comunidad, ¿tá? Con la construcción de una cultura institucional que permita sentirse parte, ¿tá? Sentirse con una identidad propia, una identidad fuerte, basada fundamentalmente en el sí se puede. ¿Tá? La exigencia que implica que cada uno sea capaz de dar lo más que puede dar. ¿Tá? Y si podemos hacer algo, lo podemos hacer un poquito mejor. Un ambiente exigente implica que te vamos a pedir determinadas cosas que son alcanzables, pero te las vamos a pedir y te las vamos a exigir. A veces con detalles simples y externos como el uniforme. Bueno, si tenés el uniforme, si podés venir bien presentado, tenés que hacerlo. Porque ponerse el uniforme del liceo es como ponerse la camiseta de un cuadro de fútbol. Es la indumentaria con la que voy a jugar este partido. Y junto con la exigencia, los programas de apoyo. Porque toda exigencia tiene que estar respaldada por lo necesario para alcanzar esos niveles de exigencia. Otro punto que creo que es central es la construcción del equipo educativo. Una comunidad que se ha ido construyendo, como toda la propuesta del Liceo Jubilar, de manera artesanal. Acá no hubo recetas importadas, ni un modelo traído, esto va a funcionar y hay que hacerlo así, así. La historia del Liceo Jubilar es mucho más una historia de intentos, de equivocaciones, de correcciones y de búsqueda de nuevas respuestas, que una historia de aplicar recetas prefabricadas. Y en la construcción del equipo educativo hay un punto que es clave, un equipo que está sumamente comprometido, que entrega lo mejor de sí y más de lo que se le pide normalmente, con iniciativa, proactivos. El involucramiento familiar, otra clave fundamental, porque la familia es parte del liceo y colabora con el funcionamiento del liceo, y un ambiente, como decía, desafiante y estimulante, donde venir al liceo sea lindo, sea divertido, sea entusiasmante, y yo tenga ganas de estar en el liceo. Bueno, y esperamos que estas pautas que hemos ido descubriendo con el paso del tiempo ayuden a otros a transitar caminos parecidos. Muchas gracias.